mí es un placer, claro, que me hayáis invitado a hacer esta presentación y que, bueno, he preparado aquí algunas diapositivas o transparencias para hacerlo un poco más amable y más entretenido, ¿no? Eh, Esto no es una conferencia, como ya hablábamos antes, esto es o sea, lo que yo voy a hacer es la presentación del libro. Lo digo para evitar ansiedades, digo porque van a salir dentro de un momento imágenes de modelos, saldrán tablas, cuadros, gráficos, etcétera, que yo no pretendo explicar ni mucho menos, simplemente los voy a utilizar como elementos gráficos que más o menos pues vayan ilustrando los comentarios que yo quiero hacer y sobre todo las razones de por qué he escrito este libro y qué puede esperar el lector que se decida. Yo más que, sí, bueno, lector sí, pero me gustaría más hablar de los que lo quieran estudiar. Entonces, bueno, voy a empezar, si queréis, por el título. Navegando hacia el talento no es un título académico, ¿verdad? No es breve introducción a la historia del elefante, que haría un alemán en 7 tomos, pero al final ha salido un libro gordo. Bueno, Navegando hacia el talento yo lo explico en el prólogo porque la navegación, algunos que me conocen saben que yo navego desde siempre y quería que este término estuviera presente, pero sobre todo porque se puede hacer un paralelismo entre la navegación y la educación. Y el itinerario que nuestros hijos, vuestros hijos tienen que recorrer, uy, perdón, que le he dado sin querer, pues es un itinerario que parte de un punto dado, determinado, y va hacia algún otro lugar, ¿no? Cuando se navega, no se navega de una manera, digamos, aleatoria o al tuntún, sino que normalmente uno se hace a la mar para llegar a algún sitio o para cumplir algún objetivo, ¿no? Por eso esta portada, que tampoco es muy académica, pero a mí me encanta, la hizo una nuera mía, que es diseñadora gráfica. Yo dije que yo quería un barco y ya veis lo que hace una persona creativa con alta capacidad cuando diseña una portada. Veis, hay una niña que está oteando el horizonte con un catalejo, un niño que está en este momento, luego se pueden intercambiar, ¿verdad? Llevando el timón de la nave, que es una nave muy curiosa porque tiene unas velas que lo mismo son velas que partituras, que libros. Bueno, es toda una alegoría de lo que viene después. Y hay un subtítulo que dice esto, ¿no? Que también lo veis ahí al fondo seguro, porque el talento que no se cultiva se pierde. Luego quiere decir que el talento, aquí ya se están declarando varias cosas. Es decir, el talento no es algo con lo que se nace, sino que es un punto de llegada. Entonces, entre la capacidad y el talento está la educación. Bueno, menciono dos cosas muy breves ahora antes de entrar ya en materia. Estoy contento porque Joseph Renzulli, que es una persona que no necesita mucha presentación, ha hecho el prefacio, un prefacio muy bonito y muy interesante, y el epílogo lo ha hecho Stephen Pfeiffer, que es otro buen amigo, profesor de la Universidad de Florida, eméritos los dos, y donde, que también es muy interesante porque toca algunas cuestiones sobre el desarrollo social y emocional. Sabéis que Renzulli ha cultivado más la parte, digamos, educativa, escolar, etcétera. Ahí está el libro es enorme sobre el modelo de enriquecimiento escolar. Y Stephen Pfeiffer ha trabajado más las partes que tienen que ver con la identificación y sobre todo con el desarrollo social y emocional. Hay dos libros muy interesantes de Pfeiffer que hemos traducido en UNIR cuando yo estaba allí. Bueno, entonces, el libro es un libro que está escrito para padres, para profesores, para orientadores, para psicólogos, en fin, perdón, está escrito para que lo pueda leer mucha gente. Y hay diversos niveles de lectura, como luego explicaré en algún momento, ¿no? Bueno, aquí se me ocurrió poner estos datos del libro.
sí es relevante, porque luego lo retomaré, que hay 435 notas. 435 notas que permiten ampliar el contenido del libro, no voy a decir hasta el infinito, pero hasta la luna, porque muchas notas remiten a mucha a bibliografía relevante que uno podría querer profundizar en ella, si es su caso. A lo mejor un padre no necesita entrar en los modelos factoriales de evaluación psicométrica o de validación de un instrumento de medida. A lo mejor a un psicólogo sí, o una persona que va a hacer su tesis doctoral, o un alumno de un máster, o etcétera. He procurado que, según el tipo de lectura que se haga, el libro pueda servir para mucha gente. La estructura es muy sencilla. Tiene 4 partes, yo le he llamado así partes, secciones, como queráis. La primera se dedica a la conceptualización, la segunda, bueno, lo que ahí dice, la segunda, la identificación, estrategias y hacia un nuevo modelo de escuela. Entonces yo me voy a referir ahora en esta presentación, pero rápido, a cada una de ellas y voy a tratar de decir alguna cosa. Pero antes me he tomado del prólogo unas pequeñas frases. Digo, ¿por qué escribir un libro sobre el desarrollo del talento? Bueno, por tanto, fijaros que ya la pregunta o la misma expresión desarrollo del talento significa que el talento es algo que se desarrolla, no es algo que se tiene. Bueno, uno puede tener una cierta dosis de talento en un momento dado de su vida. De hecho, capacidad y talento conviven, porque uno siempre está actualizando su talento en la medida que avanza, en la medida que estudia, en la medida que practica, en la medida que va desarrollando cada vez más una determinada habilidad. Pero decía, es necesario, porque mira que se han escrito libros, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto esto, porque emprender esta tarea cuando uno ya está jubilado y quiere dedicarse a otras cosas, y realmente es necesario, ¿esto tendrá alguna utilidad? Pero claro, por otro lado, o cambiará la atención a los más capaces en la escuela, o, bueno, ahora diría aquí, aunque esto no está escrito, os inspirará a las personas que estáis alrededor de las asociaciones haciendo tareas tan interesantes, hará que alguien cambie de idea. Ayer mismo alguien ponía un Twitter, un tweet en X o como se llame ahora, un posteado, una cosa, donde se sigue insistiendo en el 630, en el talento simple, en el complejo, en fin. Yo lo entiendo mal después de 30 y tantos años estudiando estas cosas. Los profesores, los directores o la administración se sentirán concernidos para dar solución a un problema que sigue ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿yo qué me he planteado? Digo, bueno, voy a poner al alcance de la gente, porque todos lo habéis seguido, antes se hacía referencia amablemente a la divulgación social que yo he procurado hacer, porque el saber pedagógico es un saber práctico y si no lo hacemos llegar a la escuela, si no lo hacemos llegar a los padres, a las familias, a la administración, pues se queda en la academia y entonces yo me lo guiso, yo me lo como. Y no, de lo que se trata es de que lo que sabemos llegue a los demás, ¿no? Y por tanto modifique y mejore la vida de las familias y la vida de las personas y los procesos de educación y desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, yo lo he concebido el libro así y en él aporto ideas, desde luego, algunas que son mías, pero también las ideas de otros. Y entonces ahí uno se puede decir, no, es que a mí me gusta el modelo de no sé quién, a mí me gusta el modelo de no sé cuál. Muy bien, pues todo lo que yo creo que es más relevante ahora mismo en la literatura científica por parte de las personas que han estudiado este asunto, eh, creo que lo he recogido. Naturalmente, ya entendéis que no he recogido todo de una manera exhaustiva, porque si no el libro no tendría 700 páginas casi, pues tendría 2000 y eso no es práctico ni es operativo, ¿no? Pero sí que creo que tiene un conjunto de ideas suficientemente desarrolladas para que inspiren la reflexión, el análisis y para que inspiren también modos de hacer que puedan ser diferentes, ¿no? Bueno, aquí se hace referencia también en el prólogo a esta idea de la navegación,
que a mí me hacía, bueno, podía no estar aquí, pero a mí me ha hecho ilusión hacerlo por una razón personal. Bueno, la parte de la conceptualización, esto es un poco como empezar por el principio. Ya dije que yo no voy a desarrollar, os decía, no voy a desarrollar, por ejemplo, esta transparencia que nos daría para varias mañanas de sábado, ¿no? Lo que quiero decir es que he procurado dar una visión de conjunto relativamente histórica, ¿verdad? Desde cuando se concebía la capacidad como algo innato en el modelo de Galton, etc. Por cierto, sabéis que Galton era primo de Darwin y este era un hombre que era un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, su tesis era que si casamos a hombres inteligentes con mujeres inteligentes, tendremos hijos inteligentes. Y él era un poco racista, pero y además no sabían nada de genética ni sabían nada de biología molecular, por lo tanto, bueno, sí, tuvieron sus intuiciones, pero hoy estamos lejos de creer que la capacidad es innata en sentido estricto, ¿no? Eh, Otra cosa es que tenga un soporte biológico muy importante, como por ejemplo desarrolla el modelo de François Gagné. Bueno, quiero decir que de los modelos de dominio general se pasa luego a los modelos de dominios específicos, como un modelo que requiere todo, merece todo interés, es el modelo CHC, que es el modelo de Carroll, Horn y Cattell, que está muy bien desarrollado, aunque de manera breve. Yo pongo varias referencias en el libro, pero está desarrollado en el libro de evaluación, lo tengo por aquí, el libro de evaluación, ¿cómo se titula esto? El libro de Pfeiffer, evaluación y no me acuerdo, identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades, que lo publicamos en castellano en UNIR. Bueno, mm, modelos específicos donde entran otras variables. Esto, por ejemplo, pues es muy interesante para la gente de psicología, para la gente que está más en el ámbito de la investigación, que puede querer tener una perspectiva histórica. Yo hago una visión rápida que también, indudablemente, a un padre le puede interesar mucho. Bueno, pues claro, le puede interesar, lógicamente, las cosas que fundamentan lo que luego son las actuaciones más prácticas en el día de hoy, ¿no? Luego hay otros modelos sistémicos, que hay una evolución donde ya no solamente ser de alta capacidad, tener alta capacidad es tener un CI alto, sino que hay modos diferentes, hay capacidades diferentes y ahí está desde, fijaros, que las 7 capacidades mentales primarias son las publica Thurston en el año 38 del siglo pasado. O sea, fijaros si ha llovido, ¿no? Entonces luego la gente habla, opina, dice, pero lo que habría que preguntarles, yo le decía a mis alumnos, nunca discutáis con nadie de ningún tema educativo. Y si lo vais a hacer, preguntarle antes usted sobre esto que ha leído. Porque eso es muy importante, ¿no? Según lo que la gente haya leído, ya te dice en qué sitio están. Bueno, y luego está toda la revolución de los modelos sistémicos a partir del modelo que presenta Renzulli, 76-78. Cuando manda su primer trabajo, me lo contaba no hace mucho, su primer trabajo a una revista americana importante, se lo rechazaron diciendo, oiga, esto que ha inventado usted esto aquí, esto no tiene ningún interés, ¿no? Y luego, al cabo del tiempo, es el artículo más citado de todos los artículos del mundo, de todo lo que se ha publicado, ¿no? Bueno, otros autores han contribuido mucho a esto, de tal manera que digamos, ¿cuál es la secuencia? Ahora, ¿dónde estamos? Y yo lo explico por qué. Ahora estamos en los modelos sistémicos, sobre todo en los modelos basados en el desarrollo. Quiere decir que si tuviéramos que hacer una ecuación muy sencilla, aquí tendremos la capacidad y aquí tendremos el talento. Que ya veréis, esto se explica muy bien en uno de los modelos que trato en el libro. Y entonces, entre la capacidad y el talento está el proceso de desarrollo. Es decir, vosotros lo sabéis bien, nadie nace pianista, pero hay niños que tienen, o niñas, claro, que tienen un oído absoluto o que tienen unas condiciones muy particulares y podrían llegar a ser pianistas si tienen un profesor que les enseñe solfeo, que les enseñe música, que les entrene. ¿Recordáis? Lo he dicho, lo digo muchas veces, aquello que decía Horowitz, ¿no? Decía,
Si, eh, si no ensayo un día, lo noto. Si no ensayo 2 días, lo nota mi mujer. Y si no ensayo 3 días, lo nota el público. Estamos hablando de uno de los intérpretes de piano mejor del mundo, de todas las épocas, ¿no? Sí, claro, estamos hablando ya del desarrollo cuando llega al estado de eminencia. No todas las personas van a llegar allí, no todos los niños que juegan al tenis ganarán 13 o 14 veces Roland Garros como Rafa Nadal. Nos- no ganarán ninguna vez, pero eso no quiere decir que no tengan un talento espléndido. Siempre le pongo yo un ejemplo un poco tonto. Digo, bueno, habrá algunos que solo ganen la Vuelta Ciclista a Cizur, que es el pueblecito de Navarra donde yo vivo, lo de Pamplona. Otros ganarán la Vuelta a la Comunidad Foral, otros ganarán la Vuelta a no sé, y otros ganarán la Vuelta a España, y otros ganarán 6 o 7 veces el Tour de Francia, como Miguel Indurain, ¿no? Bueno, por tanto, quiere decirse que tampoco estamos hablando de un grupo de personas, que esto lo explico muy bien, creo, muy bien en el libro, sino que estamos hablando de, de personas que son muy distintas entre sí, pero que tienen una capacidad suficientemente distinta de los compañeros con los que conviven como para necesitar un tratamiento educativo diferenciado, que también explico, ¿no? Pero me estoy enrollando aquí muchísimo. Yo he seleccionado unos modelos, ahora me podríais decir, ¿y estos son todos los modelos? No, pero son los modelos más relevantes que hay en la literatura, son los que tienen más investigación detrás, son los que han sido propuestos por las personas, digamos, más eminentes. eh, entonces, estos modelos basados en el desarrollo les dedico páginas, algunos incluso apoyándome en textos escritos parcialmente por sus autores, como es el caso de François Gagné, etcétera, ¿no? Otros aparecen en otras fuentes que también están en castellano, por ejemplo, y entonces siempre que he tenido una fuente o que se refiere a mi propia investigación o a números monográficos de revistas que yo he publicado en castellano y a los que he invitado a otros autores, por ejemplo, el número 368 de la revista de Educación, que está muy citado en el libro, pues todos estos modelos, no, el de Stenberg no, pero los otros sí están desarrollados. Ahí, el de Stanley no hecho por él, porque él ya había fallecido cuando se hizo este libro, este monográfico, pero sí por una persona que trabajó con él mucho, que es Linda Brody, ¿no? Bueno, por lo tanto, quiero decir, desarrollamos todos estos modelos, pero claro, aquí, en fin, esto lo conocéis bien, que es el modelo de Rensuli, de los tres anillos, y lo que está ahí en el centro, esta zona un poco más, esta zona de aquí, no, el puntero no lo veréis porque el puntero no se comparte, pero bueno, esta zona más oscura es la intersección, donde él dice que ahí es posible que se den los gifted, lo que él llama gifted behaviors, que es otra cosa que se aclara mucho, ¿no? Que, cómo se ha confundido este modelo y se ha entendido como un modelo de identificación, cuando no es un modelo de identificación, es un modelo conceptual sobre las capacidades. El modelo de identificación es otro que luego se cita en el libro y se estudia, ¿no? Este es el modelo, por ejemplo, que se desarrolla en varias páginas, que es el modelo integrado, además, lo último que él ha escrito, que por cierto, es una cuestión en la que yo le insistí, porque he tenido muy buena relación con él desde el año 94 y tenemos amistad, y yo le dije, oye, tienes que escribir un libro sobre tu modelo y sobre tu concepción. Y de hecho lo escribió, se cita en el libro también. Es un libro sobre capacidad y talento que publicó Routledge, está en inglés, pero bueno. Entonces, las capacidades, digo, este es integrado porque está el tema de las capacidades naturales, que es distinto de capacidades innatas, no voy a entrar en esto ahora, no os voy a aburrir, pero lo que me interesaba aquí, ¿veis? Las capacidades naturales se explica muy bien, como los catalizadores ambientales, es decir, el medio, los individuos, los recursos, es decir, los niños que tienen posibilidad de participar en vuestros talleres tienen una ventaja probablemente sobre los niños que no pueden hacerlo. O los niños que tienen una profesora que les comprende en la escuela y les ayuda a perseverar en su trabajo en tal o cual historia. ¿Recordáis la película, me viene ahora a la cabeza, la película de Billy Elliot, ¿no? Pues acaban en la ópera o el ballet de Londres y no se quedan por el camino picando piedra, no, picando carbón en Newcastle, ¿no? Bueno,
Pero la idea es que la capacidad hay que convertirla en competencia y esto es muy interesante desde el punto de vista educativo porque lo que tenemos que hacer y lo que todos tenemos que entender los adultos, pero también los niños tienen que entender que su capacidad tiene que convertirse en competencia. Es decir, tener una aptitud numérica o tener un razonamiento abstracto de tal o cual tipo no te convierte en matemático. Para ser un buen topólogo tienes que estudiar topología y para saber muy bien la geometría tienes que estudiarte la geometría. No, esto no viene dado de fábrica, ¿no? Bueno, pues todas estas ideas que tienen muchas implicaciones para la educación, yo las voy tratando de analizarlas y sacar de ahí alguna experiencia que nos pueda servir, ¿no? Luego tenemos aquí el modelo que tampoco me voy a parar mucho, pero fijaros que la idea de fondo es la misma, porque mirar la barra del centro. La capacidad hay que convertirla en competencia. La competencia a algunas personas les lleva a un nivel grado de pericia determinado y a algunos, muy pocos, les llevará a la eminencia. No todas las personas van a ser eminentes, no todas las personas van a medir 2,14 m. Bueno, pues ya está. De lo que se trata es de que cada persona desarrolle su óptimo, no el óptimo del vecino. Y no todos los niños que tengan alta capacidad tienen el mismo grado de capacidad. O aun teniendo el mismo grado de capacidad, esto me viene ahora a la cabeza, lo verdaderamente importante es, bueno, además de, otra cosa que es muy importante es lo que Angela Duckworth llama el GRIP, que es una palabra inglesa que quiere decir como determinación, coraje, ¿no? Si tú no tienes coraje, si tú no tienes implicación en la tarea, si tú no estás dispuesto a poner esfuerzo, pues no hay manera, ¿no? Si no, yo siempre pongo ejemplos o de la música o del deporte porque me parece que son los más claros, ¿no? Ahora leí ayer, han concedido a Carolina Marín el premio Príncipe de Asturias, claro, pero esta chica, si no dedica horas y horas y horas a su entrenamiento, es imposible que gane nada. Ningún deportista de élite o de cierto nivel alcanza ese nivel o puede competir si no es a base de un gran esfuerzo. Luego entonces esto ya veis que es incompatible pensar con que unos son y otros no son. Esto lo discuto hasta el aburrimiento en el libro y lo dejo escrito negro sobre blanco, ¿no? Bueno, hay otros modelos, también pero luego voy a decir una cosa que me parece a mí que es interesante. A mí, cuando digo me parece interesante, digo porque es que a mí me sirve. Y pienso que si a mí me sirve, pues a vosotros os puede servir también, ¿no? Fijaros, en el fondo, este es un modelo que implica muchas cosas, que también se explica en el libro, pero de lo que se trata con la educación de las personas es que los novatos se conviertan en expertos. Es decir, que los niños, los jóvenes, puedan llegar a ser personas que destaquen, que apliquen y desarrollen sus capacidades, sus habilidades de todo tipo en campos del saber que sean relevantes para la sociedad, por ejemplo, ¿no? Y al final de lo que tratamos es de que se comporten como expertos. Esto es el modelo de enriquecimiento tipo 3, ¿no? Que piensen como verdaderos investigadores o realicen trabajos de investigación como hacen los investigadores mismos. Cuando se pregunta, también trato mucho el modelo de Pfeiffer, porque tiene una visión. A ver, aquí cuando hablamos de modelo no hablamos de modelo en el sentido matemático de modelos que se pueden contrastar, sino que son más bien conceptualizaciones teóricas que luego tienen sus implicaciones prácticas, ¿no? Eh, y entonces él propone tres lentes, como conocéis bien, y que son la alta inteligencia, por una parte, el alto rendimiento y el alto potencial para rendir, muy típico, por ejemplo, de eh, ya diré, de los deportistas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, algunos de ellos jugaban al fútbol y yo tenía que acompañarles a los partidos de fútbol
por todas las canchas de futbito de la comarca, ¿no? Y siempre nos encontrábamos, o sea, yo siempre me encontraba un señor bajito, gordito, con una gorra grande, con una chapela grande, y una vez pregunté a alguien, digo, oye, este señor que viene siempre, y lo veo en casi todos los partidos, ¿quién es? ¿A qué viene? Porque además venía con una libretita pequeña y un bolígrafo, un lápiz, y él escribía cosas. Me dice, no, ese es un oteador. ¿Cómo? ¿Y qué es un oteador? Bueno, pues es un oteador de Osasuna. Es decir, era un señor que iba por los diversos partidos que se jugaban para tomar nota de aquellos niños que él consideraba que tenían condiciones particularmente destacadas jugando al fútbol. Y luego todos, bien, y muchos de esos luego eran invitados a lo que fuera, a una jornada donde hacían cosas con el balón y ya los entrenadores del equipo decidían quiénes eran los mejores, los peores, quiénes tenían potencial, etcétera, ¿no? Bueno, que es otra dimensión. O el alto rendimiento. Muchas veces estamos obsesionados con que solo hay que identificar a la gente a base de test, que no, con esto no estoy diciendo yo nada contra los test, ni mucho menos, ¿eh? Me he pasado toda la vida aplicando test, pero quiero decir que muchas veces el propio rendimiento de un alumno en una actividad concreta es un identificador fantástico, ¿no? Bueno, estas cosas también se discuten. Y luego, claro, no podía dejar de poner ahí, de hablar del modelo de Stanley, con el que yo tuve mucha relación, y es probablemente la figura más relevante, junto con Rensuli, es la figura más relevante en el campo de la psicología y la alta capacidad de todo el siglo pasado y de este siglo también, ¿no? Bueno, detrás de esto está el modelo de CT, el modelo SMPY, hay millones, bueno, millones no, pero miles, y esto, no es, esto ya no es, millones es exageración, pero miles no, hay miles de trabajos de la intervención, de la identificación y la intervención educativa derivada de la concepción de este modelo, eh, que pone en evidencia hasta qué punto es relevante. Yo recuerdo en una ocasión, bueno, no, esto no lo diré, o sí, pero muy rápido, hablando con unas personas y mencioné este modelo, lógicamente, que además es la base de CTI, que sabéis que durante 10 años funcionó en España, que yo lo puse en marcha y tal, y no sé cómo mencioné a Stanley, y me dicen, ¿Stanley? ¿Qué Stanley? Bueno, eran personas de la universidad, no diré ni siquiera cuál era si eran hombres o mujeres, para no dar ningún dato, y me quedé helado. Digo, bueno, si esta persona se dedica o dice que es experto o experta en altas capacidades y no conoce a Stanley, es como te diría yo, como si te dice que es ciclista o tenista y no conoce a Indurain o no conoce a... Ya me entendéis, ¿no? Bueno, en fin. Pero claro, yo me hago una pregunta. Esto simplemente lo he traído para decir, está en el libro, no porque yo voy a explicar nada de esto. Yo lo que me he preguntado, digo, ¿qué podemos aprender de los distintos modelos que se han propuesto? Porque para que nadie piense, ¿cuál es el bueno? ¿El de Resuli? ¿El SMPY? ¿El modelo de Subotnik? ¿El tripartito de Pfeiffer? ¿El modelo integral? Y entonces lo que he hecho ha sido un análisis de todos los modelos y de qué hay de común y cuáles son las dimensiones de los distintos modelos que puede tener interés para nuestra práctica educativa. Y uno efectivamente puede tener, le puede gustar más un modelo de un tipo que de otro tipo, porque uno pone un énfasis en la precocidad intelectual, otro, veis, estoy leyendo lo que pone ahí a la derecha de todo, particularmente en talento verbal y matemático, con énfasis en la identificación temprana y oportunidades educativas, o uno puede estar más interesado en otra dimensión o en otro aspecto de otro modelo, o se puede llegar a una comprensión y a una concepción ecléctica de este asunto, que es lo que yo creo que a mí me ha pasado bastante, ¿no? Bueno, quiero decir que esto se desarrolla, no sé cuántas páginas son, y ya voy a decir desde ahora, porque lo que he hecho, sobre todo en el libro en papel, lo que he hecho ha sido al final de cada parte poner las notas al pie. Las notas al pie
no están al pie de cada página para no distraer a las personas que están leyendo, ¿no? Porque y luego, porque algunas notas, luego pondré un ejemplo, son muy largas, es decir, contienen muchos trabajos de investigación. Entonces, la nota ocuparía más que el propio texto de la página. Insisto, al lector le distraería, porque entonces lo que he procurado es que el texto sea un texto continuo, donde cada vez que yo digo algo que me parece que es relevante, que requiere alguna aclaración, pongo un numerito de nota. Y entonces esa nota está al final de la parte. La parte 1 pues tiene 60 o 70 o 100 notas, no sé. El conjunto ya dije que son 400 y pico notas, ¿no? Bueno, pues todas esas notas con toda la bibliografía y todos los recursos a los que hace referencia, creo yo, para mí, desde el punto de vista ya pensando como profesor universitario, como investigador, pues tienen un gran valor. No he pretendido tampoco que eso sea lo último que se ha publicado en cada una de las cuestiones, sino las cosas relevantes que mm, mm, le dan base y fundamento a lo que en el libro se va desarrollando y las opiniones que se van vertiendo, ¿no? Bueno, la segunda, una vez que hemos aclarado quiénes son, claro, yo empiezo ahí empezando, pero en el libro hay una cosa, no lo he dicho aquí, en la parte 1 empiezo, tiene un prefacio que lo escribe Renzulli, tiene un prólogo que lo escribo yo y luego tiene un preámbulo. Y entonces ahí hay una cosa que dice, tengo unas cartas para ti, donde escribo una carta a los profesores, otra carta a modo de carta, otra carta a los directores y otra carta a la administración. Bueno, donde doy un poco de caña a cada uno en su parte, ¿no? Y al final de eso digo, bueno, mira, si estas ideas no te provocan interés o curiosidad, este no es tu libro, no sigas leyendo. Pero si crees que sí, pues sigue adelante, ¿no? Por ejemplo, a los profesores les pregunto si ¿es tu escuela una máquina de destruir talento? Por ejemplo, no es una pregunta muy inocente, pero yo creía que había que hacerla, ¿no? De hecho, esos textos aparecieron años antes en el blog. Bueno, seguimos. La identificación. Entonces, en la identificación yo también procuro, porque esto no solamente va dirigido a las personas que ya saben mucho de esto y que se pueden ver ratificadas en sus ideas al leer el libro, sino también en las personas que no saben nada, pero que quieren aprender o que quieren o que tienen una experiencia subjetiva, pero quieren, digamos, sistematizarla de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, yo me hago preguntas que creo que todo el mundo se podría hacer, sobre todo la gente que tiene la educación o la enseñanza como una actividad profesional. Pero también los padres, porque a veces los padres el mensaje que les llega es, bueno, es que ahora todos los padres creen que su niña es, bueno, y además usan ese término espantoso, ya sabéis cuál, que yo no quiero usar. Eh, mm, y, y entonces yo me pregunto, ¿es necesario identificar? Porque si unas personas son y otras personas no son, a lo mejor no es tan necesario. O sí es necesario. Yo hago una serie de reflexiones aquí, las hago mucho a lo largo del libro para justificar lo que viene después y darle base y fundamento. Luego hablo de la identificación en España, una asignatura pendiente, pues claro que es una asignatura pendiente, ¿no? Es decir, la identificación en España es un drama nacional. Y alguien podría decir, ¿y por qué dice usted esto? Pues muy sencillo, porque según las cifras del ministerio, voy a redondear los números a propósito para no alargarme. Hay algo menos de 50.000 niños identificados eh, mm, y, sin embargo, cualquier autor diría, oiga, los niños que empiezan a diferenciarse de la media de su grupo de edad, eh, tanto cuanto deben significar el 15%, el 20%. Luego yo, al hablar de la escuela, diré que le he pegado un giro a todo esto, ¿no? Y entonces quiere decir que, imaginaos que fuera cierto, que no lo es, que fuera cierto lo del 630. En una población como la española, un CI de 130 tienen que tenerlo, porque el CI se distribuye con arreglo a una función matemática, que es la curva normal, pues un 2,28% de la población. Vamos a decir un 2%.
Si tenemos 8 millones de estudiantes, 2 por 8, 16. Tendría que haber, pues, como me he quitado el 21, vamos a decir, 200 y pico mil alumnos identificados, tomando un criterio insostenible que es el criterio de la administración. Es decir, que estamos a años luz de que la administración cumpla con aquello que se supone o que ellos creen que es cierto. Pero si ahora eso lo aplicamos a un 10%, un 15%, un 20%, que es perfectamente justificable, pues el 20% de 8 millones, son 2 por 8, es 1.600.000. Bueno, en el libro pongo datos y veo lo que esto significa. Hablamos de la problemática general de la identificación. Estudio algunos modelos de identificación. Este que tenéis a la izquierda es el modelo de puerta giratoria de Renzulli. Este sí es el modelo de identificación de Renzulli y no el de los tres anillos. El de los tres anillos es la conceptualización de lo que ellos llaman conductas dotadas. Pero fijaros aquí, solo os doy un dato porque, pues, si nosotros quisiéramos crear el pool de talento, es decir, el grupo de las personas, que sería un 15%, o más restrictivamente un 10%, pues esto quiere decir que cualquier niño que, hablando en percentiles, que estuviera por encima del percentil 92 en los test, pues fijaros, 92, es decir, que todavía queda un 7% por encima, ¿no? Pues ya automáticamente serían candidatos a formar parte de ese pool de talento para recibir una educación educativa, una atención educativa diferenciada. Bueno, o aquí el 94, porque esto es un poco más restrictivo, el 10%. Bueno, pero luego hay un paso 2, un paso 3, un paso 4, un paso 5, un paso 6, que son las nominaciones de los profesores, las otras rutas alternativas, las nominaciones especiales, etcétera. Que es que esto de la identificación tiene mucha más historia que lo que la gente dice. Y luego está otro modelo que yo he desarrollado mucho, del que ofrezco muchos datos en el libro, que es el modelo de la identificación del Talent Search, que es el modelo de CTI, modelo de la precocidad matemática de Stanley, que están muy vinculados. Y estas personas no solo han hecho una conceptualización de qué es el fenómeno que estamos estudiando, sino que luego han visto cómo podemos identificar a las personas y luego cómo podemos intervenir educativamente con ellos, que luego saldrá esto, ¿no? Bueno, entonces, yo aquí luego hago un análisis de cómo tiene que ser la identificación, en qué ámbitos nos deberíamos fijar. En el fondo, identificación, detección, evaluación, que en el fondo es decir, mira, ¿en qué cosas tenemos que fijarnos para ayudar a las personas a aplicar sus capacidades y desarrollar sus habilidades para que vaya floreciendo cada vez más su talento? Bueno, pues trato esto despacio, la competencia curricular, las capacidades intelectuales, que esto le afecta mucho a los profesores, y veis que ahí pone modelo de TPI, Optimum Match, aprendizaje personalizado, todo esto se desarrolla en el libro, naturalmente, ¿no? Luego el tema de las capacidades intelectuales específicas, que esto cae más en el campo de la psicología o de las personas con competencia profesional para utilizar los test. Y luego otro ámbito enorme en el que están implicados padres, profesores, alumnos, etcétera, que son los cuestionarios. Eso que llaman las destrezas para ver voluntad, motivación, intereses, preferencias de aprendizaje y otras muchas cuestiones que os pueden venir a la cabeza. Son lo que llamamos las destrezas soft, que no sé por qué se llaman soft, porque de blandas no tienen nada, sino que más bien serían, hay algún autor que ha propuesto que esto se llame, en vez de soft, se llame core, core skills, en vez de soft skills, core skills, como aspectos nucleares o centrales. Claro, un niño que tenga, lo mencionaba antes a Angela Duckworth, un niño que tenga mucha capacidad, pero que su voluntad, su motivación o sus intereses estén en Constantinopla, no va a hacer nada con su capacidad, ¿no? Bueno, naturalmente se pasa revista, esto puede a los padres les puede interesar, pero de una manera. Y es decir, a ver, si me han dicho que a mi niño le han pasado el Buddy, o que le han pasado el WIS 5, o que le han pasado, lo que sea, cualquiera de los test que aquí se citan, ¿no? Bueno, pues, perdón, pues ya está. Luego estos test se analizan brevemente, porque esto un psicólogo no necesita que le cuentes lo que ya sabe, pero sí que puede ser interesante porque se explica en cuadros y figuras, pues qué tipo de
de cosas mide cada uno de los test, cómo se pueden interpretar, qué significa, qué no significa, y esto puede ser interesante para que los padres interpreten muchas veces datos que reciben sin explicación. Luego hay otros cuestionarios, algunos de ellos los hemos puesto, han formado parte de la investigación personal y los hemos puesto online, de tal manera que los padres pueden aplicar, pueden contestar a estos cuestionarios, los hay para padres, para profesores, para los propios alumnos, y obtienen automáticamente y gratuitamente un gráfico o gráficos similares a los que veis aquí. Esto se explica con detalle en el libro. Ahora mismo, recientemente, Marta Tourón terminó su tesis doctoral en la que validamos estas escalas de padres que están desarrolladas por Pfeiffer, como veis ahí, y Tania Jarosevich. Bueno, y son escalas que hemos inculturado y que las hemos preparado para que se puedan aplicar también en castellano. Esto es un proceso que técnicamente es complejo, pero luego lo que es la aplicación pues es mucho más sencilla, ¿no? Y claro, yo luego termino diciendo cómo debe ser, cómo creo yo que debe ser la educación, vamos, el desarrollo educativo óptimo del estudiante, en qué dimensiones, es como una síntesis, ¿no? Cómo debe ser la evaluación integral del estudiante, y luego propongo un pequeño modelo que no tiene nada especial, pero que tiene implicaciones porque dice qué cosa, la fase de screening y una fase, digamos, de despistaje o lo que sea, y luego estaría pues la fase de diagnóstico y la fase ya de decisión para ver qué se hace o qué no se hace o qué tipo de ayudas le podemos dar a la gente. Bueno, pues también termina esa parte con un montón de notas al pie para que la gente pueda profundizar más en lo que quiera, y también se hace referencia ahí a trabajos de investigación que hicimos a lo largo de los años, y luego me meto en las estrategias de intervención. Pero antes de entrar en las estrategias de intervención, digo, los niños, los jóvenes de alta capacidad, con alta capacidad, perdón, necesitan una configuración curricular específica. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuyo? Bueno, entonces analizo todas estas cosas antes de entrar en materia, digamos, ¿no? ¿Cuáles deben ser las diferencias cualitativas del currículo para las personas más dotadas, ¿no? ¿Qué modificaciones se deberían hacer en el contenido? Bueno, todo esto pues se explica con un detalle más o menos. Unas cosas se explican más, otras cosas. Ya sabéis que sobre cualquier punto que toques puedes escribir una página, un capítulo, un libro o una enciclopedia, porque claro, hay literatura para aburrir, ¿no? Pero yo procuro ir arrimando siempre el ascua a mi sardina, a lo que a mí me interesa, que es, digamos, poner y ir, como dice Rensuli en el prefacio, ir más allá de lo básico. Ir más allá de lo básico significa ir a la parte 4 que luego voy a mencionar, de la parte de la escuela. Así que, ¿qué tiene que hacer la escuela? Bueno, total, el Optimal Match, que es un concepto que viene del modelo de CTI, del modelo de Stanley, y que es muy interesante, ¿no? Que es el nivel de aprendizaje y la velocidad o ritmo. Esto es lo primero que cambia a medida que las personas van teniendo más capacidad. Más capacidad significa más velocidad de aprendizaje. ¿Pero esto por qué lo digo yo? No, esto porque lo dice, bueno, primero podríamos decir porque lo dice el sentido común, pero sobre todo lo dice la experiencia, y también, por si fuera poco, lo dice la investigación. Hay muchos estudios que en el libro se citan que muestran cómo, cómo los niños con una capacidad muy destacada, que insisto, no son un grupo, sino que son un conjunto terriblemente heterogéneo, como lo es un grupo heterogéneo. Pues estos supuestos grupos homogéneos son tan heterogéneos entre sí, como no os podéis hacer una idea. Por ejemplo, voy a dar este dato. Hay niños que en los programas de verano, estos son cosas extraescolares, en los programas de verano de CTI en Estados Unidos cubren, en un curso de matemáticas aceleradas, cubren en 3 semanas de trabajo toda una materia de un año entero. Estos los que menos. Los que más llegan a hacer hasta casi 3 años. Fijaros, 3 años escolares en 3 semanas. Vosotros fijaros lo que esto supone, ¿no? Bueno, y esto es fascinante, esto es una cosa
apasionante y que la gente no lo estudie, no lo conozca o no se meta en ello, pues es una pena. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es esto, porque que en el fondo, y aquí algunos sois psicólogos y estaréis de acuerdo conmigo, en el fondo esto, me podríais decir, oye, esto del optimal match se parece mucho a la zona de desarrollo proximal de Vygotsky. Claro, es que el talento, yo no puedo entrenar, suponiendo que yo fuera a jugar al tenis, yo no me puedo entrenar con Rafa Nadal, porque sus bolas, cada vez que le dé a la pelota, no es que no las pueda devolver, es que ni siquiera las voy a ver pasar. ¿Y eso qué produciría en mí? Frustración. ¿Y la frustración a dónde me lleva al abandono? Pero claro, si yo que quiero mejorar mi juego, me pongo a jugar con un niño de 5 años que no le da la bola ni para atrás, ¿eso qué produce? Produce también abandono por desinterés, por exceso de facilidad, etc. Bueno, fijaros la de cosas que hay aquí detrás, ¿no? Bien, esto ya me voy a ir muy rápido, trato el agrupamiento, pero sobre todo lo que hablo cuál es el concepto de agrupamiento, los tipos de agrupamiento, cuándo puede convenir hacerlo, no hacerlo, de qué forma, entre grupos, no en fin, mil historias y sobre todo lo que digo es qué dice la investigación sobre el agrupamiento. Porque no es un problema de, ay, a mí el agrupamiento no me gusta, o a mí sí me gusta. No, ni que te guste ni que no te guste. Vamos a ver qué hay de esto y qué dice la investigación y ya está, ¿no? Luego se trata también, con bastante extensión, el enriquecimiento. He puesto aquí una foto del libro que publicamos en castellano, Rensselaer y Ries, y bueno, el libro es el libro americano suyo, pero yo hice la edición española y muy amablemente me invitaron a firmar como autor. Yo procuré inculturarlo bastante y poner muchas notas al pie también para aclarar cosas, pero realmente el mérito de la cuestión es suyo, no mío, ¿no? Bueno, el modelo de enriquecimiento. Además, este es un modelo que no me paro, digo, se trata bastante con amplitud, pero lo que decía antes, lo mismo se puede tratar en unas páginas que en un libro entero. Este libro que tenéis delante es un libro de 524 páginas, me parece una cosa así, es un tomazo enorme, ¿no? Entonces, claro, si te vas a poner a discutir con alguien del enriquecimiento, le puedes preguntar, oye, ¿te has leído el libro del SEM? No. Bueno, pues entonces cuando te lo leas hablamos. Porque este libro se basa además en la investigación. Y se cita un artículo, que yo creo que lo cito del libro en alguna nota, que es un artículo que ha publicado Ries y otros autores sobre 40 años investigaciones, 40 años de uso del modelo SEM, modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Bueno, pues ahí hay mucha literatura relevante. Entonces, si tú quieres contradecir esto, tendrás que utilizar una literatura igualmente relevante que contradiga lo que allí se expone, ¿no? Es decir, bueno, y es que así avanza la ciencia, ¿no? Datos científicos se contrarrestan con otros datos científicos, no con ocurrencias. Bueno, esto es un modelo complejo que ahí se estudia con calma. Y luego, la aceleración, que es un asunto que yo he trabajado bastante. mm, ¿Por qué puse aquí estas dos tablas? Simplemente porque si yo digo aceleración, a todos os viene de manera inmediata a la cabeza saltarse un curso o avanzar de curso. Bueno, cada una de las filas de estas tablas son modos distintos de aceleración. Por lo tanto, quedarse en la aceleración como avance de curso, pues es que no sé qué ejemplo poner, pero pues no sé, hay 18 formas de aceleración diferentes. Pero además la aceleración ha sido estudiada, hay investigaciones sobre los beneficios de la aceleración, hasta el aburrimiento, en revistas científicas muy serias. Y hay dos informes que también se citan en el libro, yo esto ya lo había sacado en el blog hacía tiempo, pero que ahí están, que son unos informes, los libros azules de la izquierda son uno, que es Una nación engañada, eso, hay una versión en castellano, y una nación empoderada. Es decir, y los subtítulos son demoledores. Dice cómo las escuelas frenan el desarrollo de los estudiantes americanos más brillantes.
¿no? Bueno, ¿y qué se hace aquí? Pues aquí lo que se hace es traer las evidencias de investigación que muestran las bondades de una estrategia concreta cuando se aplica, ¿no? Bueno, entonces, después de todo esto, yo podría decir, bueno, ya he terminado el libro, pero me acordé de lo que decía Joanna Raffan, una ya fallecida, una querida amiga inglesa, fue presidenta de NACE, que decía, Javier, hay que dejar de hablar de, y esto lo decía John Freeman también, dejemos de hablar de la education of the gifted y pasemos a hablar de un gifted education for all, que es una frase, a mí me parece muy brillante. No hablemos ya de la educación de los más capaces, hablemos de una educación, diríamos aquí, de calidad, una educación de alto nivel para todas las personas, ¿no? Entonces yo digo, pues yo me voy a lanzar a esto porque, como sabéis, en mi trabajo también he cultivado, ya voy a terminar enseguida, la tecnología educativa, el diseño, la evaluación, bueno, que son temas que están muy conectados con mi trabajo, ¿no? Con mi área. Y entonces digo, no, pues voy a tratar de poner aquí también blanco sobre negro sobre cómo debería ser un nuevo modelo de escuela. ¿Por qué digo nuevo? Hace un momento antes de empezar esta sesión recordaba yo la, eh, la escuela unitaria en la que me prepararon para el ingreso, ¿no? La escuela unitaria, es decir, la escuela no graduada, es el mejor modelo para los niños. Bueno, es el mejor modelo, yo diría, para todo el mundo. Ya sé que ahora muchos estaréis pensando, eso es imposible, es una utopía, tal. Bueno, yo ahí lo razono en más de 200 páginas. Por lo menos, antes de discutirlo, pues que se pueda leer, ¿no? Bueno, esto sería una escuela unitaria. Y uno podría decir, bueno, esto parece un caos, pero no es tan caos como parece. Porque aunque sí hay un poco de caos, fijaros que da la impresión de que cada niño está haciendo cosas diferentes. Unos mm, están escribiendo, otros están leyendo, otros están durmiendo, como esta niña de aquí abajo, otros están... Bueno, en medio de este caos parece que cada uno está aplicando su interés a temas diversos, ¿no? Pues ahora, indudablemente, pues yo lo trato mucho, cómo tendría que ser la escuela del siglo XXI, cómo tiene que ser un aprendiz del siglo XXI, como aquí se dice en esta frase. Esta imagen no está en el libro, pero me quise recordarla. Mm, Tienes que saber qué información necesitas, saber dónde puedes conseguir la formación y saber lo que vas a hacer con esa información que vas a conseguir. Yo a mis alumnos les decía mucho, mm, no saber no es importante, bueno, tiene su importancia, pero lo que verdaderamente es trágico es no saber dónde tengo que buscar lo que ignoro. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, entonces, yo de esto he hablado mucho cuando me he referido a la escuela, cuestiones que no son estrictamente los niños de alta capacidad, pero sí son un nuevo modelo de escuela que podría convertirse en un centro de desarrollo del talento para todos, ¿no? Y aquí este es John Dewey, que es una persona bien conocida, decía, si le enseñamos a los alumnos de hoy como le hemos enseñado a los de ayer, les vamos a robar el mañana. Esto lo decía a principios del siglo pasado, ¿eh? Fijaros dónde estamos. Bueno, entonces ahí razono también en el libro, en esta parte, que la escuela no está para promover la igualdad, sino para promover la equidad. Digo, porque todos los niños son distintos. Mm, A lo mejor aquí, como se dice ahí, pues todos tienen 10 años. Sí, todos tendrán 10 años, pero todos tienen necesidades educativas diferentes. Y la capacidad es una variable muy relevante. Claro, la igualdad tiene que darse en el acceso, que también hablo de ello. Hablo de la igualdad y la equidad en el sistema educativo. La igualdad es en el acceso, pero la equidad es en que cada niño debe recibir la educación que necesita en función de sus condiciones personales, ¿no? Hago un análisis de cómo es actualmente la escuela que está basada en la edad y cómo debería ser la escuela basada en la capacidad o más basada en la capacidad que en la edad. Las diferencias de currículum, más atención individual, es decir, que pasaríamos de un modelo de reproducción del aprendizaje externo y pasivo a un modelo de desarrollo del talento, donde el aprendizaje es abierto y activo. Insisto, no se trataba aquí de dar una conferencia sobre estas cosas, solo estoy destacando algunas cosas que me parece que pueden ser relevantes.
Es decir, que la escuela tiene que dejar de ser un espacio de enseñanza para convertirse en un espacio de aprendizaje. La enseñanza tiene su papel, el profesor tiene su papel, pero es bastante distinto al papel que está cubriendo ahora mismo. Hay que dejarle espacio al alumno, porque el alumno es el protagonista de su aprendizaje, ¿no? Mirad, si antes lo digo, aquí sale, ¿no? Ah, bueno, esto lo he escrito yo, pero desde el aprendizaje, es decir, al final de todo esto que hay, aprendizaje personalizado, donde los objetivos, el contenido, el ritmo, el método de instrucción pueden variar de un alumno a otro. Por eso se habla también de la evaluación, se habla de las competencias, se habla de la taxonomía y se habla de algunas metodologías, en particular un poquito de Flipped Classroom, y luego se habla de algunas otras estrategias de aprendizaje que los profesores pueden utilizar, ¿no? Y que no voy a parar aquí lo que es el aprendizaje profundo. Fijaros, lo que leo esto rápidamente, dice, dominar las materias centrales del currículo, pensar críticamente y resolver problemas complejos, ser capaz de comunicarse efectivamente, trabajar de manera colaborativa, aprender a aprender, desarrollar una actitud académica, ¿no? El mindset. Bueno, etcétera. Entonces, pues, ¿qué es lo que promueve, qué estrategias promueven un aprendizaje más, ahí parece que se ha comido alguna palabra, un aprendizaje más profundo? Pues un aprendizaje, es que esto es una imagen que cogí de otra, no está, y me he comido alguna palabra, pero bueno, sé lo que quiere decir. Aprender, hacer, aplicar, mostrar. Aprendizaje basado en competencias, y se habla del aprendizaje basado en competencias, pero yendo al fondo de la cuestión, para que no estemos siempre el mismo perro, distintos collares, no, vamos a analizar a fondo qué significa esto, qué es el aprendizaje basado en la acción, basado en el trabajo, el aprendizaje personalizado o el aprendizaje basado en la acción, como dice aquí, ¿no? Bueno, etcétera. Luego entonces se analiza con calma pues qué debería estar de moda y qué no debería estar de moda en la educación. Debería estar de moda, digo dos o tres cosas solo, la evaluación formativa para incrementar el aprendizaje, la tecnología integrada en el currículo, y no debería estar de moda la evaluación solo sumativa, la tecnología como un añadido o el aprendizaje, bueno, etcétera, ¿no? Todo esto se habla también para, aquí tenéis, esto es un trozo del índice, veis, y yo lo que hago es repensar la escuela. ¿Por qué la escuela? ¿Puede la escuela ser un ámbito de desarrollo del talento? ¿Cómo sería una escuela centrada en el alumno, el aprendizaje del siglo XXI? ¿Cómo se puede definir la educación basada en competencias? Hablo de flip learning, el aprendizaje personalizado y los profesores y su formación. Esto me parece que es muy importante porque hablo por un lado del modelo TEPAC y hablo luego también de algunos elementos que se han desarrollado en asociaciones americanas sobre qué deberían saber los profesores para los niños, para atender a los niños con más capacidad, con más talento, ¿no? Y finalmente, como siempre se dice, no, eso no es posible, eso no se puede, sería ideal, pero necesitamos más profesores y menos alumnos por clase, etcétera, etcétera. Yo pongo aquí un capítulo 13 que dice los recursos digitales más que una opción. Y entonces hablo de Rensuri Learning System, que es ¿cómo se dice esto? Una plataforma para el aprendizaje personalizado que hemos además adaptado al español en los años que yo estaba en UNIR y ahora seguirán trabajando con ello. Y ha sido ahora certificada además por la ESA. La ESA es la ley, bueno, es la ley de educación americana. Es el acrónimo, no me acuerdo ahora exactamente. Es Elementary Student Education Act o algo así. Bueno, la ley americana. Hablo de las posibilidades de CTI Online, hablo de Khan Academy, que es una plataforma sensacional, y luego hablo de otras plataformas y recursos que me parece a mí que pueden ser interesantes también, muchos de ellos gratuitos, algunos en español, otros en inglés, donde hay un panorama de cuando el profesor dice no sé, no puedo, no tengo, no. Pues hay muchísimas cosas en la red que con supervisión, enfoque y planificación adecuada los niños pueden utilizar en la clase, en casa
en vuestros talleres, de tantas formas, ¿no? Bueno, luego está el epílogo y finalmente pues he puesto un anexo donde hago referencia a algunos libros que me parece que son más relevantes. Bueno, esto ya lo he dicho. Las referencias estas, ¿no? Libros, webs y alguna cosa, pero muy sintéticamente, porque ahí no se trataba de hacer otra cosa. Y luego las notas, y con esto termino, son de este tipo, ¿no? ¿Veis aquí? 103. Las referencias bibliográficas en las que se apoya este capítulo son numerosas. Entonces ya aquí digo, y fijaros, cada una de estas cosas es una referencia. Por tanto, si uno quisiera meterse a fondo, ¿no? O el acrónimo no sé qué, pues aquí se hace una aclaración, que es simplemente una aclaración. Otras veces se hace referencia a un libro o a un texto que yo transcribo y adapto de alguna cosa anterior, o etcétera, ¿no? O se menciona Terence Tao, pues aquí hay una nota donde explico quién es, porque está vivo, es el matemático más importante del mundo, que fue identificado a los 6 años, a los 6 o 7 años, obtuvo 760 puntos en el SAT. Bueno, una cosa, en fin. Y entonces, pues esta es la aventura en la que yo me he metido y he procurado dar respuesta a estas cosas, quizá alguna más, no lo sé. Bueno, sí, seguro, alguna más sí, porque hay muchas páginas en el libro, ¿no? Pero bueno, esto es lo que os puedo contar y veo que me he alargado como siempre y os habré aburrido mucho, pero en fin. Si ahora pues hay alguna pregunta o alguna cuestión que podamos tratar con la brevedad que queráis, pues adelante. Y si no, pues yo esto es lo que os quería contar. Gracias.